Bienvenido a nuestro canal. Estamos acá para hablar un poquito más de la palabra del Señor. Estamos acá para conocer un poquito más de la palabra del Señor, no solamente conocerla, pero también vivirla. Que lo más importante no es solamente conocer, tenemos que vivir la palabra. Si nosotros no vivimos la palabra, ¿para qué sirve la palabra para nosotros? Estamos pasando tiempos difíciles en que personas hablan mucho de la palabra, pero no la viven. Entonces, queremos conocer y queremos vivir la palabra del Señor. Y si usted tiene alguna duda, ahí tienen nuestros contactos. Si usted tiene alguna duda, usted puede nos pasar un correo, usted puede nos hablar por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Instagram, por YouTube, y podemos hablar. Si usted tiene alguna duda, podemos estar dentro de la palabra del Señor, te clareando para que podamos vivir esta palabra. Tenemos servicios de martes a domingo. En español, en viernes tenemos Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios a las 8 de la p.m. hora del este de los Estados Unidos. Domingo tenemos Adoración Familiar a las 3 de la tarde, también hora del este de los Estados Unidos. Tenemos servicios en portugués también, jueves, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios, en portugués, às 20 horas, hora de Brasília, en Brasil. Si usted quiere aprender portugués, venga con nosotros, porque invitamos a aquellos que están con nosotros en portugués para aprender lo español. Domingo tenemos también la adoración familiar en portugués às 20 horas, hora de Brasília. Todas essas atividades são hechas por Zoom e teremos sempre a mesma reunião, mesmo ID e a mesma contrasenha para que não criamos nenhum problema. Martes e miércoles estamos abertos para falar da palavra do Senhor e para falar com você. Então, você marca nosso número e marque uma cita y tenemos todo el tiempo para hablar, para hacer consejería individual o de parejas. O sea, la pandemia está ahí paralizando mucha gente, pero nosotros no podemos estar paralizados. Nosotros no podemos parar lo llamado que el Señor tiene para nuestra vida. Y lo que nosotros vamos a hablar hoy, nós vamos falar sobre a profissão de pastor. Mira, todos os temas que traemos acá são temas que são dúvidas traídas por irmãos, por pessoas que querem aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E quando a dúvida é de mais pessoas, então, hacemos um estudo. Então, acá nós não vamos a responder se pastor é uma profissão ou não. Nós, o que queremos? Queremos que você veja segundo a palavra e você tire sua conclusão. O que significa ser pastor? O que se necessita para ser um pastor? Pastor é profissão ou chamado? São perguntas que você vai responder depois do estudo. São perguntas que nós vamos, baseado na palavra do Senhor, vamos a trazer as enseñanças para você. E você vai concluir o que é ser um pastor. Bueno, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ese es un texto en que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, hablando sobre los llamados. Y él mismo, ¿quién es él? Dios Todopoderoso. O sea, Dios tiene un llamado para cada uno. Nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser profetas, nem todos vão ser evangelistas, nem todos serão pastores, nem todos serão maestros, pero el Señor tiene desde la fundación del mundo, el Señor tiene un llamado específico para cada persona. Definiremos cada uno de los llamados. Vamos decir, vamos especificar o que significa cada uno de los llamados. O que é um apóstolo? Apóstolo, ele foi criado por Jesús para a expansão da igreja, para a expansão do reino de Deus. Então, se você se recuerda, o apóstolo Pablo, ele salió expandindo o evangelho de Jesus por toda Roma, Éfeso, Galácia, por todo o mundo. Pablo salió haciendo ¿qué? Implantando iglesias y haciendo la expansión del evangelio de Jesucristo. Pero usted me preguntaría, ¿podemos tener apóstoles hoy? Yo no te voy a responder esto. Quien va a te responder esto es usted. Abra su Biblia en El libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús dio a sus discípulos autoridad. Tenemos hoy hombres con estas características, hombres que son apóstoles de Jesús, que tienen esa autoridad contra los espíritus inmundos y que pueda sanar toda enfermedad y toda dolencia. Antes de la pandemia, tenía muchos que se decían siervos del Señor, que sanaban. Entonces, ciegos miraban, personas paralíticos caminaban. Ok, estamos ahí a casi un año de pandemia y nosotros no vemos los curadores, aquellos que decíanse curadores. ¿Ok? Tenemos hombres con estas características, hombres llenos de lo Espíritu Santo de Dios. Un otro son los profetas. O que es un profeta? Profeta é alguém que testifica do que vendrá, daquilo que vai a venir. En San Mateo, capítulo 11, versículo 9. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. O sea, aquí Jesús habla de Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista vino y cumplió su propósito. Él vino a predicar lo arrepentimiento. Él vino a predicar a Jesús que estaba llegando, a Jesús que venía, el Rey dos Reis, Señor del Señor. O profeta é o que testifica do que vai vendrá. Lo evangelista, él predica el evangelio, pero no
participa del gobierno de la iglesia. Él no está involucrado con los temas de la iglesia. Es una persona para llevar la palabra del Señor. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo evangelista lleva la palabra. Lo evangelista es una persona que es sobria. Pablo habla en 2 Timoteo y habla, sé sobrio. ¿O qué es una persona sobria? Ah, es una persona que no toma. No, no, no. Es una persona que tiene las decisiones centradas. Es una persona calmada. Es una persona que soporta las cosas. Es una persona que vive según lo Espíritu Santo de Dios. Soporta todas las aflicciones. Un evangelista va a tener muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque él va a predicar la palabra del Señor. Él va a invadir el infierno para predicar la palabra del Señor. Un evangelista tiene que soportar las aflicciones. Un evangelista cumple su ministerio, él predica y testifica la palabra. No basta solo predicar. En Brasil tenemos un dicho que habla, haga o que te mando, pero no haga o que yo hago. La verdad, lo evangelista o lo cristiano tiene que predicar y testificar de la palabra del Señor. O sea, tenemos que conocer y tenemos que vivir la palabra del Señor. Maestro es lo que enseña. Enseñar no es muy fácil. En San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. O sea, Jesús enseña que nosotros debemos enseñar. Entonces, nosotros debemos aprender con Jesús. Y Él va a estar con nosotros todos los días. En libro de Romanos, capítulo 2, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. La verdad es que vemos muchos predicadores que predican muy bien, pero no viven. Pero Pablo habla a los romanos que cuando usted enseña, usted tiene que enseñar a sí mismo. Y yo hablo con algunas personas y muchas veces yo hablo esto. Mira, antes de traer una enseñanza, antes de traer una prédica, esta enseñanza y esta prédica es para mi vida. Si no es para mi vida, lo siento, no puedo hacerlo. Y Pablo ainda habla, si usted predica que no se ha de hurtar, y hurtas, mira, algo está mal porque usted está predicando una cosa que no está viviendo. El libro de 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el maestro, lo que enseña, él debe ser dirigido por lo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él va a hablar de cosas espirituales. Entonces, tenemos que estar acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchos de nosotros queremos enseñar. Sí, ¿no? Muchos de nosotros queremos ser maestros, pero no tenemos el don para sermos maestros. Nosotros no fuimos escogidos
para sermos maestros. O maestro que enseña. El libro de 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un servo de Dios, él tiene que estar preparado. Vemos tantos cristianos que tienen 20, 30 años de iglesia y no están preparados. Y usted le pregunta, mira, ¿cuál es su llamado? El Señor te llamó para qué? Y conozco algunas personas que me dicen, mira, mi llamado es de calentar el banco, de calentar la silla. Mi llamado es de me quedar acá, calladito. Lo siento, este no es tu llamado. Lo siento, este es el llamado que el diablo quiere poner en su vida. Tenemos que nos empeñar, tenemos que conocer la palabra, tenemos que vivir la palabra. El libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, si usted es maestro, si usted es un cristiano que conoce la palabra, usted tiene que te presentar como un ejemplo. Usted tiene que ser un ejemplo de vida. Usted tiene que ser un ejemplo en su casa, en la iglesia, por donde camina. Su comportamiento tiene que ser perfecto. El libro de Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muchos quieren ser maestros. ¿Por qué? Porque quieren tener proeminencia, quieren que las personas los miren, quieren ser los mejores, pero ellos se olvidan que sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mira, si usted no tiene un llamado para maestro y usted está haciendo el papel de maestro, las personas que saliren del evangelio por su causa, usted va a tener un problema. Nosotros como maestro, aquellos que enseñan, tiene una mayor condenación. Hablando de pastores. El libro de San Juan, capítulo 21, versículos 15 y 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús habla con Pedro sobre ser pastor. Lo pastor es aquel que tiene cuidado, es aquel que cuida de las ovejas, es aquel que está junto con las ovejas. Y Jesús habla esto a Pedro. Tú me amas, pastorea mis ovejas. Y cuando este texto es muy rico, cuando Jesús habla, pastorea mis ovejas, significa que el pastor no es dueño de las ovejas. ¿Quién es dueño de las ovejas? Jesús. Dios es el dueño de las ovejas. Pero yo como pastor tengo que tener cuidado, tengo que cuidar de las ovejas. Un pastor
Para ser pastor, él tiene que ser un guía espiritual. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto, estamos hablando de Jesús. Jesús es el ejemplo de buen pastor. Y cuando hablamos de que el pastor da su vida por las ovejas, mira, ya no quiero más ser pastor, porque esto es muy malo. Mira cómo, puedo dar la vida por aquella chica que es muy guapa, pero para aquel hombre que es un testarudo, no, esto no. La verdad, nosotros vemos que muchos pastores hoy escogen las ovejas, pero Jesús tiene que ser nuestra referencia de pastor. Jesús tiene que ser aquel que nos enseña a ser pastor. Un pastor, él debe predicar la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instens a tiempo y fuera de tiempo. Redargue, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el pastor predica la palabra. Para predicar, él tiene que conocer la palabra. Él tiene que tener una relación con Dios. Él tiene que permitir que el Espíritu Santo hable con él. Él tiene que buscar la palabra del Espíritu Santo para llevar al pueblo, a las ovejas. El pastor corrige, el pastor reprende, el pastor insta, pero el pastor también tiene que vivir la palabra. Mira, yo no puedo predicar para usted y no vivir la palabra. Es fácil. Yo decía, mira, haga esto y yo no hago. Esto es muy fácil, pero no es esto que es ser un pastor que conoce la palabra, un pastor que no manipules la palabra. Vemos hoy muchos predicadores que traen palabras de su conveniencia. Una palabra que es para espetar, para pinchar aquel hermanito que ha hecho algo, aquella hermana que ha hecho algo, entonces él trae una palabra para pincharlo. Disculpa, el pastor tiene que tener una palabra vinda del trono de Dios. El pastor tiene que tener una palabra llena del Espíritu Santo de Dios. El pastor tiene que conocer, cuidar y aconsejar las ovejas del Señor. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. O sea, Salomón ya decía que nosotros tenemos que conocer las ovejas. El pastor tiene que involucrarse con las ovejas. Tiene que conocer, tiene que cuidar, tiene que hacer consejería con las ovejas. El pastor tiene que caminar junto con la oveja. No se puede simplemente tener las ovejas y déjalas. No, tiene que caminar junto. El pastor tiene que hacer consejería con la oveja. El pastor tiene que estar involucrado con la oveja. Y usted me va a decir, pastor, pero tiene ovejas que no quiere. Ok, la que no quiere, lo siento, ella no es oveja. Ok. Tenemos que tener esto muy en claro, ¿no? El pastor tiene que tener olor de oveja. El pastor que no tiene olor de oveja tiene que repensar su pastorado.
El pastor conoce las calidades, las dificultades y las debilidades de su oveja. Tenemos que conocerla. El pastor, para cuidar de una oveja, tiene que conocerla. Pastor es un llamado y no es una profesión. Vamos a ver en la Biblia. En 1 de Juan 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí hablamos que muchas personas no creen en un llamado de Dios. Muchas personas piensan que, mira, yo puedo ser maestro, yo puedo ser ingeniero, yo puedo ser doctor. Yo voy a ser pastor. No es así. Te puedo decir que con $1 millón puedo hacer un pastor. Mas con $1 billón yo no puedo poner la unción pastoral sobre alguien. Lo único que tiene la unción para poner sobre el pastor, lo único que tiene es el Señor. Y el Señor no permite esto a nadie. Si usted va a ser un pastor, Él te llama para ser pastor. Y lo llamado es individual. No hay una regla. Mira, Dios te va a llamar así. No te va a llamar así. Dios te va a llamar. Entonces usted puede recordar el llamado de Samuel. Usted puede recordar el llamado de David. Usted puede recordar el llamado de Pablo. Cada uno de una forma. Así como usted puede ver todos los milagros de Jesús, todos los ciegos como fueron curados, igualitos, no, cada uno de una forma. Todos los paralíticos como fueron sanados, igualitos, no, cada uno de una forma. El llamado pastoral es algo individual. El llamado pastoral es algo que el Señor trata con usted y de una forma sobrenatural. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo está hablando del ministerio que recibí del Señor Jesús. Esto habla de su llamado. Él habla de su llamado. ¿Y usted se recuerda cómo fue el llamado de Pablo? ¿Recuérdate usted cómo fue? Fue maravilloso. Ok, ¿cómo fue? Venía del camino en caballo y vino una luz tremenda. Él cayó del caballo. Y cuando cayó del caballo, cayó ciego. No conseguía enxergar, mirar, nada. Y escuchó el Señor hablando con él. Pablo, ¿por qué me persigues? Mira, un llamado pastoral es algo sobrenatural. Pastor, todos van a tener que caer del caballo. No. ¿Se te recuerda? Yo he dicho que no tiene una forma, pero es algo sobrenatural. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de se encontrar con Jesús?
Mira, él entraba en el Sinédrio, él tenía cartas con los grandes, con los grandes de Roma, él tenía de todo. Mira, yo pienso que él tenía lo mejor, las ropas, la comida, él tenía lo mejor. Y después del encuentro con Jesús, ¿cómo fue? Mira, se fue al cárcel, se fue azotado, tuvo hambre, tuvo que trabajar, hacer carpas para poder vivir. ¿Y cómo terminó? Apedrejado al revés. O sea, ser un pastor, tener un llamado pastoral, no es estar en una posición muy tranquilita. Si usted la tiene, algo está mal. ¿O qué es un ministerio pastoral? La llamada de Dios al hombre a vivir, sufrir y morir gratamente por el amor de Cristo y del Evangelio. Y no es bien lo que nosotros vemos hoy. No es bien esto. Vemos pastores que están muy ricos, millonarios. ¿Será que tienen un llamado pastoral? Tenemos los tipos de trabajo de pastor. Tenemos un pastor de tiempo parcial. ¿Qué es un pastor de tiempo parcial? Es un pastor que tiene su negocio, que tiene su trabajo y tiene que trabajar para mantener su familia y la otra parte de tiempo hace su ministerio. O porque él tiene un negocio, tiene un trabajo, o porque la iglesia, la comunidad, las personas que están con él, no tienen recursos para mantenerlo. Entonces, es un pastor de tiempo parcial. Y tiene un pastor de tiempo integral. O pastor de tiempo integral es aquel que tiene todo el tiempo trabajando para la iglesia. La iglesia, la comunidad, las personas que están con él, lo sostiene. Tiene un sueldo. Entonces, él no necesita trabajar porque su trabajo es en la iglesia. Él no es un empleado de la iglesia. No. Él cumple su ministerio en la iglesia. Tenemos pastores de tiempo integral diferentes. ¿Por qué? Porque tiene iglesias que tienen una entrada de dinero muy bajita. Entonces, el pastor tiene que estar a nivel de la iglesia, no arriba y no abajo. Entonces, él va a tener un sueldo muy bajito. Y tiene pastores, conozco pastores que la iglesia le da casa, paga todos los biles suyos, le da carro, a cada 2 años cambia de carro, le da los sacos para vestir, las ropas, le da todo. ¿Por qué? Porque es una iglesia donde tiene personas que son directores, que son superintendentes, personas que son presidentes de compañías grandotas. Entonces la iglesia puede pagar más. Pero, ¿cómo debe ser el sueldo del pastor? En libro de Santiago 5, versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí Santiago habla de trabajadores que hicieron su parte, pero los dueños de las tierras no pagaron su sueldo. Y él habla más fuerte
y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, el pastor no es empleado de la iglesia. El pastor tiene que tener su sueldo, y si la iglesia no le paga bien, si la iglesia no le paga lo que es justo, el Señor de los ejércitos va a tratar con esta iglesia. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, él tiene que recibir, o sea, trabajó, tiene que recibir. Es como en su trabajo, usted hace su trabajo, ¿no? Como nuestro hermano que trabaja a la noche, ¿no? Camina o maneja toda la noche y después llega para recibir y la compañía le dice, oh, lo siento, no tenemos. No, esta es una deuda. Usted trabajó, tiene que recibir. Bueno, un resumen de las calificaciones de las personas que deben servir en la iglesia. Puede ser que vamos a hablar algún día sobre la organización de la iglesia, pero tiene algunas funciones que son muy importantes que tenemos que conocer en la iglesia. Los diáconos son aquellos que se encargan de la administración de la iglesia, que ayuda a las viudas y los necesitados. Los diáconos cuidan de la parte física de la iglesia. Tiene que cambiar un bombillo. No es que él va a cambiar el bombillo, pero él va a buscar a alguien para cambiar el bombillo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, arreglos en la iglesia. Son los diáconos. Él cuida de la administración no eclesiástica, una administración del edificio, administración de las viudas y de los necesitados. Los diáconos que ayudan a hacer ese trabajo. Si usted va en libro de Actos, usted va a ver que los diáconos fueron instituidos por los apóstoles. Tenemos los ancianos o los presbíteros, como quieran, que se ocupan de la parte espiritual. Los ancianos y los presbíteros son personas que son tidos como copastores, o sea, cuidan de la parte espiritual. Cuando usted va en Santiago, Santiago habla, si tiene alguien enfermo, llama a los ancianos, a los presbíteros, para que oren por él. O sea, los ancianos y los presbíteros son aquellos que ayudan al pastor. Imagínate, si usted tiene una iglesia con 50 miembros, es una cosa. El pastor puede se encargar de los 50. Ahora, si usted tiene una iglesia con 500 miembros, si usted tiene una iglesia con 5,000 personas, como el pastor, uno pastor puede encargarse de todo. Para eso tiene los ancianos y los presbíteros. El pastor pastorea las ovejas. Él tiene que hacer esto. Pero el pastor tiene que predicar. Mira, la predicación es un punto menor del trabajo del pastor. El trabajo del pastor mayor es cuidar de las ovejas. Él también tiene los obispos, ¿no? Que son pastores que pastorean las ovejas y también pastorea pastores. ¿O qué ocurre? Si usted tiene una iglesia y esta iglesia tiene varias células y estas células empiezan a crecer y viran otras iglesias, entonces tiene una iglesia matriz o una iglesia madre que cuida de las otras iglesias. Entonces el pastor de esta iglesia
Él puede seguir siendo pastor o ser obispo para cuidar de los pastores de la otra iglesia, de las otras iglesias. Un resumen de calificación de un pastor. En 1 Timoteo de 1 a 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, aquí nosotros tenemos un resumen de las calificaciones de aquellos que quieren servir al Señor. Ah, pastor, pero acá habla de obispo y de diácono solamente. Ok, es verdad. Pero todos aquellos que quieren servir al Señor, ellos tienen que se encuadrar acá. Ellos tienen que, usted quiere cuidar de las cosas del Señor, ok, tiene que cuidar bien de su casa, tiene que tener su casa arreglada. ¿Cómo va a mantener la casa del Señor arreglada si usted no mantiene su casa arreglada? Tiene que ser una persona que sea tranquila, una persona que sea imparcial, una persona que sea justa. La verdad, yo he puesto esto como un resumen de calificaciones de pastor, pero no, un resumen de calificaciones de todos aquellos que quieren servir al Señor. No sean calumniadores. Servir al Señor no es algo fácil. Y ser pastor tiene que tener un llamado. El ministerio pastoral, la llamada es la llamada de Dios al hombre a vivir, sufrir y morir gratamente por el amor de Cristo y del Evangelio. Profesión del pastor. Usted va a concluir. Usted va a responder las preguntas. Ahora, usted responde las preguntas que hicimos en el principio. ¿O qué es ser un pastor? ¿O qué es ser un siervo de Dios? Porque muchas veces colocamos toda la responsabilidad sobre el pastor. Pero esto es válido para todos los cristianos. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias por nos escuchar. Si usted tiene alguna duda, puede escribirnos en el enderezo abajo. Si usted tiene alguna duda, puede hablar con nosotros y nosotros vamos a estar trayendo y aclarando las cosas en nombre de Jesús.